a bajar primero la glucosa en ayunas y después nos dedicamos a la postprandial. Correcto, porque al bajar, baja todo en bloque. Ya, este es un cuadro muy importante, lo vamos a repetir en la clase de obesidad. Esta es una célula, por ejemplo, muscular, en las cuales tiene su receptor de insulina. La insulina tiene muchas vías metabólicas por receptor, pero las dos principales es la vía metabólica y la vía anabólica. La vía metabólica y la vía anabólica. Entonces, normalmente viene una molécula de insulina por acá, se une a su receptor y activa una por acá, una activación y una activación. Es lo normal. Pero no olvides nunca que la resistencia a la insulina es post-receptor, pero no de qué lado, de este lado. Es una resistencia a nivel de la vía metabólica. ¿Y qué implicancia tenga? Por ejemplo, si con una molécula de insulina activamos uno por acá y uno por acá, en resistencia a insulina necesitamos 10 moléculas de insulina para hacer una activación. Entonces vienen 10 moléculas de insulina, activan, acá no pasa, de las 10 pasa una porque hay resistencia, pero los 10 estímulos pasaron por acá. Por lo tanto, en la resistencia a la insulina hay una sobreestimulación de la vía anabólica. La vía metabólica, ¿qué es que se dedica? Estimula la producción de los GLUT, proteínas transportadoras de glucosa, que van a la membrana y meten la glucosa. Genera hipoglicemia. Y la vía anabólica genera formación de lipogénesis, formación de graso, formación de tejido muscular, por ejemplo. Es algo anabólico. Pero de ahí la teoría de que con una sobreestimulación de la vía anabólica podría activar protomugenes y podría relacionarse al incremento de la prevalencia de neoplasias. Y una representación de esta sobreestimulación de la vía anabólica en la piel es esto, es la famosa acantosis nigricans, que es un engrosamiento y oscurecimiento de la piel en zonas de roce y pliegue, en nudillos. Ustedes revisen, por favor, tarea, mañana tengo que estar, tarea es definir histológicamente la acantosis nigricans. Ahora, sobre la insulina. La insulina tiene una manera de liberación muy compleja, bien compleja. Pero de manera práctica podemos considerar que tiene dos liberaciones principales. Tiene una liberación que se llama constante, estable y constante, como vamos acá, constante, coma o no coma. Así el paciente coma o no coma, libera insulina a una tasa de 0,75 unidades internacionales por hora, a una tasa de 0,75 unidades internacionales por hora. Libera constantemente. Y sobre esto se agrega los picos de insulina conforme mayor cantidad de carbohidratos tenga el alimento. No olvidarse este cuadro, revisarlo. ¿Por qué? Porque en el paciente con diabetes tipo 1 tengo que mimetizar o semejanza, lo más semejanza posible a lo fisiológico para poder tratar. Es un tratamiento de reemplazo en la diabetes tipo 1. Tenemos a la molécula de insulina. Tiene dos cadenas. Cadena A, que viene de la 1 a la 21, cadena A. Cadena B, que viene de la 1 a la 30. 30 aminoácidos en la cadena B y 21 aminoácidos en la cadena A, con dos puentes disulfuro entre la cadena A y cadena B. Esa es la insulina. Pero se llama proinsulina cuando esta insulina está unida, la cadena A, con la cadena B, con un péptido. Y como los une dos cadenas, se llama péptido conector, o también conocido como péptido C. ¿Correcto? Entonces, proinsulina es una molécula de insulina unida al péptido conector. Es importante porque en el momento de liberarse insulina de su vesícula, se libera insulina, se cinde, se separa de la molécula de insulina del péptido C. O sea, se liberan de manera equimolar. Por lo tanto, este péptido C es un concepto importante porque no siempre, cuando yo quiero medir la reserva de una hormona, realmente a veces no se mide esa misma hormona. En este caso es así. Es un marcador por excelencia de la producción endógena de insulina, porque se libera de manera equimolar. Cuando hay el estímulo que está en la vesícula,
se libera de manera equimolar. La puerta, Karina. Ya, de manera equimolar. Por otro lado, la vida media de la insulina estando en el vascular es de 5 minutos y la vida media de péptido C es más o menos 30 minutos. Entonces, tiene más estabilidad en sangre. Por eso que péptido C es el marcador de la producción endógena de insulina por esas razones, porque se libera de manera equimolar con la insulina y tiene una vida media tiene una vida media de 30 minutos, comparada con la vida media de la insulina, que es 5 minutos. Eso les voy a preguntar mañana. También la teoría que en el desarrollo de la diabetes se va perdiendo la primera fase de liberación de insulina, porque hay varias formas más complejas la cosa. Por ejemplo, antes es típico ver en pacientes obesos, ¿no?, que no se cuidan, que están yendo a la diabetes, en las que son prediabéticos, en las cuales toman un buen desayuno, se van a trabajar, y eso a las 11 de la mañana comienzan a sentir síntomas de hipoglicemia, escalofrío, sudoración, y tienen que comer algo dulce para que se les pase. ¿Qué pasó? Como cambia también la modo de liberar insulina, ese paciente liberó cantidad de insulina muy tardíamente, cuando la glucosa estaba en bajada, y le causó hipoglicemia, o liberó mucha insulina en un momento determinado. Por eso antes hacíamos test de tolerancia a la glucosa hasta 4 horas, buscando la hipoglicemia tardía. Por lo tanto, esta hipoglicemia tardía de tolerancia a la glucosa era también para diagnosticar riesgo de diabetes. Lo que hacían hipoglicemia a las 4 horas era una manera de determinar también riesgo de diabetes, ¿no? Este cuadro lo van a analizar con esto, para que puedan entender. Esta es la célula beta, núcleo. Estas son los gránulos donde están contenidos la proinsulina, mitocondria, canal de entrada de glucosa, el GLUT entra la glucosa, ATP, canal de calcio dependiente de voltaje, canal de potasio ATP sensible. Todo eso es importante porque va a tener, para que entiendan también en el tratamiento, si no, no van a entender. Leen es fácil porque leen esto que dice acá. Regulación de la liberación de insulina, porque esta es la célula beta. Dice, la glucosa es el principal estímulo de la liberación de insulina de las células beta pancreáticas. Es decir, ¿cuál es el principal estímulo de liberación de insulina? La glucosa. No es otra cosa, es la glucosa. Hay varias sustancias que liberan insulina, pero la principal es la glucosa, ¿no? La glucosa entra a la célula beta por unos canales transportadores de glucosa, los GLUT. Entra por esto, por ahí. ¿Cuáles por los GLUT? ¿No? Y se va hacia la glicólisis con la intención de generar energía, generar ATP. Este incremento de la ATP sobre el ATP inicia o encabeza la inhibición y cierre de los canales de potasio sensibles de ATP. Es decir, viene acá a la glicólisis, formación de energía, aumenta el ATP, ¿no? Ya sea directamente, acá más por la membrana interna, que sale de la fosforilación, ¿no?, oxidativa, produce gran cantidad de ATP, y me cierra este canal. Ojo. Y este cierre de canal es el sitio de unión también de fármacos, las sulfonilurias. Es decir, las sulfonilurias también me cierran este canal. ¿Y qué genera eso? Resultando en una despolarización de membrana y apertura de los canales de calcio dependiente de voltaje. O sea, este cierre de este canal me genera despolarización de la membrana. Y esta membrana me genera que se aperture el canal de calcio y entre calcio. Y este calcio que entra va a toda la parte intracelular y me estimula la liberación del contenido de las vesículas. Y acá se libera proinsulina, insulina, péptido C, etc. Es decir, la glucosa, que es el principal estimulador, me genera ATP, me cierra el canal potasio, ¿no? Canal de potasio, me despolariza la membrana, entra calcio y se libera insulina. Solo que las sulfonilurias van de frente acá. Por eso las sulfonilurias me generan liberación de insulina. ¿Ya? Listo.
Extrapolación del tiempo de deterioro de la difusión de la célula beta. En un paciente con crisis hiperglicemia que viene a emergencia, no aquel paciente que por un prequirúrgico le detectan 130 de glucosa, está tranquilo, no. En un paciente que viene descompensado con crisis hiperglicemia en emergencia. En ese paciente, la enfermedad no empezó ahí, empezó por lo menos, diabetes tipo 2, empezó por lo menos 12 a 15 años antes. ¿Por qué? Acá tenemos la glucosa se mantiene dentro del rango, después sube al rango de riesgo de diabetes, pero ¿a costa de qué? De exceso de producción de insulina, debido para romper la resistencia. La resistencia se ve la mayor cantidad de insulina. Y pues llega un momento en el cual ya no jala y baja la producción de insulina y la glucosa se dispara. Y eso pasa en años. Un ejemplo, este es un gráfico sacado del año 96, pero este concepto se mantiene. El mecanismo de resistencia de insulina sabemos que es por receptor. Imagínate, esta es la vía metabólica. Acá es receptor, acá es la resistencia. Esto se denomina, esto es los ácidos grasos libres. Miren, ¿de dónde? De los triglicéridos. Los ácidos grasos libres, a concentraciones normales, tienen el efecto de estimular la acción de la insulina. Mejora la acción de la insulina, o sea, disminuye la resistencia. Eso sucede normalmente. Pero cuando hay hay una excesiva cantidad de ácidos grasos libres, que provienen los triglicéridos, ya no me favorece la insulina, me bloquea. ¿Y cómo? Me incrementa sustancias que generan incremento de la proteína quinasa C. Y usted lo va a escuchar esto cuando alguna vez lean sobre biológicos, tratamiento de cáncer, van a escuchar el tratamiento metabólico, proteína quinasa C. Y la proteína quinasa C es un factor que me genera la alteración de la fosforilación de la tirosina, generando resistencia. Y a la vez me activa NF-κ y K-beta, los que les gusta cardiología van a escuchar de esto, que me genera aterogénesis. Es una manera de ver cómo el exceso de ácidos grasos libres me genera incremento de proteína quinasa C, que genera resistencia por receptor de insulina y genera aterogénesis. Para fijar bien la idea. A pesar de todo lo que se ha hablado, estudios ya antiguos han demostrado que aún después de comer alimentos copiosos, todo lo que quiera, y la glucosa no pasa de 65 a 105 pacientes normales. Ustedes dirán, pero eso está muy lejos de los consensos. Es cierto, es cierto. Pero recordad que los consensos son de un grado de evidencia mínima, menor. No tiene gran valor, pero son consensos. Pero los científicos a veces se contraponen a los consensos. Esto lo dejo para que lo revisen. El desarrollo de la patofisiología de la diabetes se presentó en el triunvirato. Ya le dije, disfunción célula beta, puede haber resistencia a la insulina al músculo, resistencia a la insulina en el hígado. Apareció el llamado octeto ominoso, ese triunvirato, más resistencia a la insulina en el depósito, disminuciones incretinas, que vamos a ver en la clase de tratamiento, aumento de la secreción de glucagón, aumento de la secreción renal de glucosa y resistencia del sistema nervioso central al efecto anoresígeno en la insulina. ¿Ya? O sea, aumentó. De ahí, del octeto, ya pasó al oncenio. Apareció biomas, otras cosas más. Se dan cuenta de que todo va evolucionando. Ahora, para terminar, este cuadro es muy importante y espero que lo entiendan. Tenemos acá a las abscisas, la abscisa y la ordenada. Estos valores son los valores a las 2 horas después de tener glucosa. Es decir, le hace un test de glucosa a un individuo y a las 2 horas me salió 100, a las 2 horas me salió 120, 140, este es el valor de las 2 horas. Este de acá es una manera de determinar la liberación y la producción y la acción de insulina. Es una manera integral de ver la efectividad de la acción de la insulina, la producción de la insulina. Entonces, ¿qué se encontró? Uno, que no hay diferencia ni obeso ni delgado, no importa. Entonces, ¿qué se encontró? Que aquellos pacientes que a las 2 horas después de un test de la glucosa les sale valores entre 120 y 140, que si hubo el consenso es normal, menos de 140 es normal, pero me sale de 120 y 140, a pesar de que según el consenso es normal, ya hay un 50% de déficit de acción y producción y efectividad de insulina. Y aquellos que tienen entre 180 a 200, 180 a 200, que según el consenso son prediabéticos, ya tienen un 80% de déficit de acción, producción y efectividad de insulina. Me pregunto, ¿dónde empezó la enfermedad? Mucho. Por eso,
estamos cerca, cada vez más cerca, en las cuales se baje mucho más los puntos de corte para el diagnóstico de diabetes mellitus. Esto lo dejo para que como complemento. Ya, revísenlo esto, por favor, hoy día, revísenlo, analícenlo, y mañana comentamos de esto, parte de esto. Tu seminario va a ser que yo les voy a preguntar, llegando, hacen su asistencia, me dan el papel, y voy preguntando de esta clase, y lo que no entienda me preguntan en ese momento, por favor, ¿ya? Porque si no entienden bien estos mecanismos, a menos conceptos fisiológicos, se van a perder en el tratamiento. Ya, entonces nos vemos mañana. Por favor, separe el aula 2:45, ¿ya? Mejor. ¿Has separado el aula? Delegado, delegada. Sí, doctor. Sí, es el aula Ya, separada, me le avisan confirmé. mañana, yo llego 2:30, estoy llegando allá, me avisa para el 2:45 empezamos. Está bien, ¿Correcto? doctor. Lleven plumones de pizarra y mota. Ok, Nos vemos doctor. mañana. Gracias. Gracias.